Awesome. Bueno, pues muy buenas tardes en el día de hoy. Primeramente quiero darle gracias al Tennessee Recovery Project por darme la oportunidad de poder traer el primer Facebook Live en español. Me siento muy privilegiada de poder estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y quiero hablarles un poquito de la página y de lo que se está haciendo. El Tennessee Recovery Project está trabajando con 21 condados en Tennessee con el fin de poder proveer recursos en la comunidad y también poder proveer terapia o consejería a corto plazo, ya que todos hemos sido impactados por lo que es la pandemia. Así que si usted entiende que necesita o que se puede beneficiar de nuestros servicios, más adelante yo les voy a estar enseñando el hotline number, todo el número y todo y cómo se puede contactar con nosotros para poder recibir toda la ayuda que necesita. En el día de hoy, como bien les dije anteriormente, mi nombre es Sonibet Díaz. Llevo más de 10 años trabajando con familias en el área de lo que es la salud mental y la consejería. Y en este día pues quiero traerles este tema que se titula Rutina y cómo apoyar a tus hijos durante la pandemia. Primeramente, cuando hablamos pensamos en el mundo entero y pensamos en quizás en provincias o en regiones o en diferentes estados y pensamos quizás en cuando cada uno de ellos quizás pasa por catástrofes o por situaciones quizás como lo que son los tornados, los huracanes, inclusive los tsunamis o en los últimos años hemos escuchado de diferentes matanzas en diferentes lugares y cuando escuchamos todo ese tipo de situaciones difíciles y horrorosas, pues por lo general nosotros nos identificamos con la causa y leemos sobre qué pasó o nos ponemos a compartir información en las redes sociales o inclusive si podemos, si está a nuestro alcance, nos ponemos a donar dinero o hacer algún tipo de donación. Pero hacemos todo eso y como la situación no nos afecta personalmente o no le ha afectado quizás a un familiar o un amigo, ya con el tiempo uno vuelve a la rutina regular y uno básicamente como que se olvida de la situación. Pero ¿qué pasa? En la actualidad lo que estamos viviendo es una pandemia mundial y todos de alguna forma nos hemos visto afectados por esta pandemia. La rutina de todos se ha visto cambiada, se ha visto trastocada, porque la realidad es que no esperábamos, después de llevar una vida normal o de llevar una rutina normal, que de momento te digan tienes que estar en distanciamiento social o tienes que lavarte más las manos o no puedes reunirte con tus amigos o con tus familiares y de momento pues todo esto ha trastocado no solamente cómo nosotros socializamos, sino cómo nos dirigimos a la gente, cómo trabajamos y para mucha gente le ha afectado sus emociones. Mucha gente ha estado más ansiosa, muchos han estado más depresivos, inclusive hay otros que han estado más irritados por la situación, o sea que todos de alguna forma o de otra hemos sido afectados por esta pandemia que estamos viviendo. O sea, imagínese usted si cada individuo se ha ido afectado, se ha visto afectado por esta situación, cuánto más la familia y más los niños, ¿verdad? O nuestros hijos. La realidad es que nuestros hijos no tienen todas las herramientas que nosotros tenemos o la experiencia o las capacidades que nosotros tenemos y por ende para muchos de ellos se les puede dificultar poder tener una rutina regular o poder manejar lo que es la situación de la pandemia de una forma normal. En el día de hoy, lo primero que vamos a hablar, y nos vamos a enfocar un poquito más en lo de la rutina. Y primero, la primera pregunta que voy a traer al aire sería, ¿por qué crear una rutina? O sea, y a veces decimos, pues, que ¿para qué? Si mis hijos están bien o para qué yo quiero una rutina. Lo primero es que una rutina trae orden. Y no solamente trae orden para nosotros los adultos, sino trae orden también para los niños o para los hijos. Y no solamente trae orden, sino que a la misma vez
tanto para el adulto como para el niño o los hijos, trae cierto sentido de control. Es como bien mencioné anteriormente, estamos pasando por una pandemia, por un momento, un tiempo muy incierto. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuándo se va a acabar. Escuchamos muchos rumores de la pandemia, de que si la vacuna, de que si lo otro, ¿verdad? Pero al final no tenemos certeza de qué exactamente va a pasar y cómo va a pasar. Por ende, cuando tenemos cierta rutina en nuestro diario, sentimos que tenemos cierto tipo de control sobre ciertas cosas. Y por tanto, esas son las dos razones por las cuales entendemos que crear una rutina es beneficioso para todos, especialmente para los padres y para los hijos, porque trae orden y porque trae cierto sentido de control. ¿Okay? La segunda pregunta que traigo en el día de hoy es, ¿cómo entonces yo creo una rutina que beneficie pues a mis hijos, a mi familia? Porque la visión es tener ese tipo de orden. Primeramente, lo que quiero decir es que hay veces que nosotros cuando vamos a las redes sociales o hablamos con unos amigos o con otros familiares, vemos que ellos hacen muchas manualidades y hacen cosas hermosas, y usted a veces como padre se siente como inadecuado, como que, pero es que yo no tengo tanto tiempo para hacer esas cosas con mis hijos, o yo no tengo la capacidad para hacer eso, o yo no soy tan artístico, o yo no soy esto, o yo no soy lo otro. Y la realidad es que yo quiero que usted entienda en el día de hoy, primero, que estamos en la pandemia. Eso es un momento muy incierto. No es algo por el cual hemos estado preparados o hemos estado preparándonos, sino que nos llegó de momento. Y segundo, la familia suya y la familia mía es muy única. Podemos tener la misma cantidad de personas en lo que es el núcleo familiar, pero al final somos muy diferentes. Hay algunos que hablamos español, hay otros que tienen diferentes culturas, hay otros que quizás tienen algún impedimento, quizás no hablan bien, o algún impedimento en lo que es la destreza escolar. O sea, hay muchas cosas. Al final del día, cada familia es muy única. Por lo tanto, lo que vamos a hablar en el día de hoy con relación a cómo crear la rutina va a ser algo bastante general, y usted va a tomar esas recomendaciones y basado en la necesidad de su familia, usted va a formar su propia rutina. ¿Ok? El primer factor que es muy importante que usted pueda incluir en esta rutina es que incluya las necesidades básicas de sus hijos. Por ejemplo, lo que es la comida, lo que es el dormir, lo que es la higiene, tiempo libre o de recreación, en ese tiempo un espacio de tranquilidad. También puede haber un tiempo de relajación donde los hijos, dependiendo de la edad, puedan tener quizás una siesta o un nap, quizás también donde haya un tiempo educativo. Todo depende, en cuestión de la educación, todo depende de la edad de sus hijos. Por ejemplo, yo no voy a sacar al mismo tiempo para educar a una niña, o por ejemplo a mi niña de 2 años y medio, que a mi niña de 8. Por un ejemplo, porque por ejemplo mi niña de 2 años y medio, su lapso de atención o el tiempo en que ella me atiende a mí es muy diferente al de mi niña de 8 años. Por ende, yo tengo que saber que para que mi niña me atienda, que más o menos dice que es de 4 a 10 minutos o de 6 a 15 minutos, que es el lazo de atención de niños de 2 a 3 años, yo tengo que saber que yo tengo que jugar con eso, y entonces si veo que se cansa o ya no me atiende, pues entonces tomarnos un break, un pequeño receso, y entonces más adelante volver a retomar, pero a diferencia de mi niña de 8 años, yo puedo estar mucho más tiempo. O sea que al final mi horario va a depender de la edad de mis hijos, va a depender del tiempo que yo tenga disponible, dependiendo del trabajo, de los quehaceres, de todas las cosas, pero también de la necesidad que yo vea. Si yo veo que mis niños quizás necesitan más socializar, pues entonces quizás me puedo enfocar un poco más en eso. Si veo que su necesidad es más educativa, pues me puedo enfocar un poco más en eso. La recomendación es que más o menos cada tarea, dependiendo de la edad y lapso de atención, pues puede ser más o menos de 30 minutos a 1 hora, hora y media, dependiendo. ¿Ok? Entonces, hablamos de la educación, hablamos del socializar, que en este caso eso es algo que se ha visto muy afectado, porque los niños no están yendo
bueno, muchos están yendo a la escuela en lo presencial, pero hay otros que están en el homeschooling o están en la escuela virtual. Y entonces la realidad es que la socialización se ha visto afectada. Y entonces por eso recomendamos en cierta forma que usted tenga alguna forma de poder mantenerse contactado, ya sea con los niños, con sus amiguitos, o con personas de la iglesia, o con familiares, ya sea en alguna actividad al aire libre que usted entiende que o se siente seguro porque están siguiendo las regulaciones del CDC, o ya sea por FaceTime o por Zoom, alguna de las redes sociales. Tenemos tantas opciones en la actualidad para poder mantenernos contactados. La idea es que haya distanciamiento social, pero aún así estemos conectados socialmente, porque somos humanos, porque todos estamos siendo afectados por la pandemia, y la realidad es que necesitamos de ese calor humano, ¿verdad? Entonces hablamos de las necesidades básicas que se han incluido en esa rutina, el tiempo de recreación o de divertirse, el ejercicio, ya sea que corran afuera, que hagan algún deporte, si tienen trampolín, que jueguen en eso, o hay muchos videos en YouTube que ellos pueden ejercitarse, hacer zumba, están los walk at home videos, hay muchas cosas, caminando en la casa, hay muchas cosas, muchos videos, muchas cosas que usted puede hacer. Y dos áreas más que queremos incluir en la rutina, que son los quehaceres del hogar. Los quehaceres del hogar, o los chores, como muchas personas le llaman, es muy importante que nosotros podamos asignar quehaceres del hogar o asignar los chores dependiendo de las edades de los niños. Yo no le puedo pedir a mi niña de 2 años y medio que haga exactamente lo que hace la de 8 porque no está capacitada o quizás no lo va a comprender. Por lo tanto, es muy importante que usted pueda quizás ir online y buscar diferentes ideas de diferentes quehaceres dependiendo de la edad, y usted pueda decir, pues entonces pues mi niña o mi niño de tal edad puede hacer esto y esto y esto. Entonces pues voy a jugar con ella y ver, ser un poco flexible y ver qué quehaceres puede hacer mejor. ¿Okay? La situación, como le digo, su necesidad y su hogar es muy diferente al mío, por lo tanto usted tiene que personalizar esa rutina. ¿Okay? Y el último factor que es importante que podamos incluir en lo que es la rutina diaria es la unión familiar, el cariño, básicamente el tiempo de calidad. Porque a veces decimos, es que yo no tengo mucho tiempo, inclusive antes de que empezara la pandemia, quizás muchos de ustedes como padres pensaban, ay, que no estoy pasando mucho tiempo con mis hijos o estoy trabajando mucho. Y sin embargo, para muchos padres la situación ha cambiado un poco porque han tenido que trabajar de la casa o han tenido que hacer ciertos cambios que ha ayudado a que haya más tiempo de calidad en familia. Es muy importante que nosotros podamos hacer tiempo para eso y podamos disfrutarlo, porque la realidad es que el tiempo no regresa. Muchos de nosotros estamos enfocados, ay, el 2020, esta pandemia no se va, cada mes pasa algo nuevo, y muy enfocado en lo negativo. Sin embargo, los meses que pasaron ya nos regresan, y si nosotros no tratamos al máximo de pasar ese tiempo en familia y de disfrutar esto, ya perdimos el tiempo. ¿Okay? Entonces estos factores son muy importantes para poder crear nuestra rutina. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de alguien que formó un horario, y básicamente la persona se enfocó, no sé si lo van a poder ver bien, I don't know if you guys are going to be able to see it. Yo lo puedo compartir en los comentarios, I can share in the comments later on. Pero básicamente el primer área habla de que este padre hizo, por ejemplo, puso que se despierten, que coman desayuno, y entonces que se vistan todo antes de las 9 de la mañana. Y entonces de 10 a 11, tiempo académico. En este caso la persona puso que no haya nada electrónico. Como les digo, si su caso es que su niño está en la escuela virtual, pues en este caso no aplica. Pero para esta familia sí le aplicó que no fuera nada virtual, sino que fuera quizás como juegos educativos, todo que sea a la mano. Después pusieron de 11 a 12 que sea tiempo creativo, como dibujar, hacer manualidades, todo que sea con las manos. Ya después a las 12 escribieron almuerzo, 12:30 tiempo de quehaceres,
tiempo de tranquilidad, ya sea de siesta o ya sea para hacer rompecabezas, y ya entonces después otra vez entendieron que necesitaban algo académico, tiempo para jugar afuera y hacer diferentes cosas, la cena, 2 horas aquí de tiempo de televisión. Y entonces para los niños que fueron muy obedientes bueno, los que no fueron tan obedientes pues se acuestan a las 8 según este ejemplo, y los que fueron bien obedientes pues se les regaló una horita más. So, en resumen, esto es un ejemplo, pero como bien le digo, al final usted decide cuáles son sus necesidades y qué le conviene y por cuánto tiempo lo va a hacer. La flexibilidad es muy importante, y más cuando tenemos niños un poco más quizás adolescentes, que usted inclusive lo siente y le diga, pues mira, vamos a pensar en qué actividades tú quieres hacer y por cuánto tiempo lo quieres hacer, y entonces que ellos sientan que ellos están siendo parte de su rutina y que ellos tienen cierta voz, cierto control, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo mantengo esa rutina? Primeramente tenemos que tener mucha paciencia, y yo sé que eso es algo que muchos de nosotros todavía estamos trabajando, especialmente porque antes de que comenzara la pandemia teníamos una rutina y quizás no estábamos tanto tiempo con nuestros hijos o tanto tiempo con nuestros familiares, y de momento pasa todo esto y en muchos casos tienen que pasar muchas horas juntos. So, obviamente el área de la paciencia pues para algunos padres se la ha trastocado un poco. So, definitivamente hay unos consejitos para usted poder desarrollar la paciencia un poco más. Y mi consejo es, si usted entiende que usted está haciendo una tarea, por ejemplo, algo académico, algo de la escuela, y usted le está diciendo, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño sigue que es 7, que es 7, que es 7. Y usted 2 más 2, y el niño es que es 7. Usted, antes de que les hierva la sangre o que se le vaya la paciencia, usted tómese un break, o tómese un receso, y usted diga, pues mira, se puede utilizar dos cosas. Puede ser un tipo de seña que usted le diga a su niño, puede ser cualquier seña, que cuando su niño o su hijo vea esa seña, ellos puedan entender, oh, mami está molesta y no me quiere gritar, so ella se va a coger un break ahora. So, puede ser un gesto o puede ser una palabra, y la palabra puede ser cualquier cosa, puede ser un color, puede ser una fruta, puede ser cualquier cosa que usted le pueda decir a sus hijos, y cuando sus hijos lo utilice también, que todos estén comunicando diciendo, necesito un break, no quiero decir algo que me va a meter en problemas más adelante, podemos regresar o volver a hablar en 5 o 10 minutos. Entonces ahí todo el mundo se calma y después retoman nuevamente la actividad que estén haciendo. So, definitivamente la paciencia y poder tener estrategias para manejar todo lo que estamos haciendo, porque es un tiempo difícil y diferente. Segundo consejo para mantener la rutina es que todos los padres o los adultos que estén viviendo en el mismo hogar, que todos estén de acuerdo con lo que es esa rutina. Un ejemplo, vamos a suponer que mamá es la que está siempre con lo de la clase y lo de llevándolos afuera y haciendo muchas cosas con los niños, y de momento ese día papá se enfermó o papá le tocó trabajar desde la casa, y papá viene y dice, vamos a suponer que de 9 a 10 le tocaba algo educativo, y papá dice, y mamá se tuvo que ir, y el niño comienza a hacerlo y papá le dice, no hagas nada, mamá no está aquí, no te preocupes. Ya eso va a traer conflictos en el matrimonio, y también va a traer conflictos con el niño, porque va a decir, wow, mami es más fuerte y mi papá, tú sabes, él es más flexible, pero al final también se afecta su educación. Eso es muy importante que para que esta rutina funcione, sea flexible o sea única, es muy importante que todos los adultos en el hogar estén en la misma página. Una de las formas que usted puede también hacer es que si usted le tocó quedarse con los niños ese día y usted no sabe mucho de lo que está pasando en esa rutina, usted le diga, ok, pero ¿qué tú hacías con mami en este tiempo? O vamos a chequear la rutina, ¿dónde está el papel que ustedes escribieron? Y entonces ese papel puede estar en una nevera o puede estar en un lugar del cuarto, pero es muy importante que los padres o los adultos estén en el mismo sentir, en la misma página. El otro consejo, que la rutina pueda ser flexible, como bien le dijimos, y más en los fines de semana, y más si usted está trabajando desde la casa. Si usted decide qué le conviene y qué no. Hay niños que necesitan una estructura fija, y si usted le cambia esa rutina,
no funcionan. Pero hay otros que le gusta la flexibilidad y funcionan bien. Depende de lo que a usted le funcione, pues eso usted lo utiliza. El otro consejo de cómo mantener la rutina es, puede escribir, ya mencionamos lo de escribirlo en algún lugar, pero que sea visible. Que sea visible no solamente para los hijos, sino también para los padres que estén ahí. Y si usted tiene varios hijos y entiende que el calendario o la rutina que tiene para uno no funciona para otro, pues entonces pues también personalícela para cada niño. La última, bueno, son dos consejos más en esta área. La otra sería, puede utilizar alarmas en el teléfono. Por ejemplo, vamos a suponer que de 9 a 10 sea un receso. Usted pone la alarma en su teléfono y le suena y ya el niño recuerda, oh, son las 9, ya me toca el receso. De 10 a 11 le toca académico, pues entonces ring y suena el teléfono. Porque a veces como padres estamos haciendo muchas cosas y no queremos que el día o esta rutina se vuelva en uno estar gritando a los hijos, te toca tal cosa, o te toca, no. Si hay en un recordatorio, ya sea con una alarma, o ya sea con un reloj en la pared que tenga las áreas coloreadas por tareas, ya usted le ayuda a la rutina y entonces el niño también se vuelve un poco más independiente. Y la última recomendación para usted poder mantener esta rutina es que tenga una lista de consecuencias o de castigos y premios para sus hijos, porque van a haber momentos en que algunos no van a querer quizás seguir la rutina, pero van a haber otros que sí. Y entonces usted eso también lo personaliza, dependiendo, usted conoce a sus hijos, qué cosas usted le puede quitar que ellos no van a querer que le quite, y entonces con eso pues le va a ayudar a que sea más consistente con la rutina. Y entonces también qué premios les puede funcionar. Lo de los premios no se recomienda que siempre sea algo de comida, sino que puede ser 5 o 10 minutos o media hora más de televisión, o de un juego que les guste, o de alguna actividad física, o 25 centavos. O sea que pueden ser diferentes premios, pero no se recomienda que siempre sea quizás una merienda o una comida, porque entonces todo lo positivo lo asocian con la comida y eso puede crear otros desórdenes en el futuro. Entonces hablamos de por qué crear una rutina, que hablamos de que crea orden y entonces crea cierto sentido de control, más en lo de la pandemia. Hablamos también de ideas de cómo crear una rutina y hablamos de que cada familia es muy única y muy personal, y nosotros debemos personalizar cada rutina dependiendo de las necesidades de la familia y de los hijos y de las edades. Y después ahora hablamos de cómo mantener esa rutina. Y ya como último segmento, entonces sí vamos a entrar en lo que son los consejos para apoyar y cuidar a nuestros hijos durante la pandemia. Definitivamente, lo que es crear esa rutina es muy importante. Eso va a ayudar muchísimo, porque inclusive ya cuando nuestros hijos sean grandes, ellos ya van a saber que una rutina les va a ayudar a alcanzar ciertas metas y poder hacer ciertas cosas en el futuro. No solamente usted lo está ayudando para este momento, sino también para el futuro. Número 1, ¿qué consejo podemos nosotros tener para nosotros cuidar a nuestros hijos o apoyarlos mejor en la pandemia? El primero es cuidar cuánto tiempo ellos pasan en las redes sociales o viendo noticias, o viendo la televisión. ¿Por qué? Sabemos que es un tiempo incierto y que hay días que la paciencia no es mucha, o que no hay mucha flexibilidad, o que nos enfermamos. O sea, hay muchos factores que a veces influyen para que uno diga, ay, ve más televisión hoy, o haz tal cosa hoy. Eso se entiende porque somos padres y somos humanos. Pero ¿qué pasa? Cuando los niños están mucho en las redes sociales y viendo noticias, están expuestos a información adicional, y entonces reciben mucha información sobre la pandemia, lo que está pasando y muchas cosas, y si usted no quería que esos niños recibieran esa información, ya la recibieron, y entonces usted tiene que lidiar quizás con las consecuencias de cómo eso le afecta a ellos y cómo lo están manejando y lo que entienden. Mi recomendación entonces es que tenga cierto cuidado, que ponga los parental controls, o que ponga quizás el wifi hasta cierto tiempo, ciertas cosas, ciertas precauciones, pero es importante que usted tenga cuidado con eso. Segundo consejo para nosotros apoyar a cuidar a nuestros hijos en la pandemia es entender
que muchos de nuestros niños extrañan la rutina y la estructura diaria, y entonces quiere decir que si hay cosas que ellos extrañan demasiado de lo que hacían antes de la pandemia, pues tratar de ser flexibles y tratar de añadirlo dentro de esa rutina. Eh, el tercer consejo dentro de cómo apoyar o cómo cuidar a nuestros hijos durante la pandemia es nuestros hijos necesitan socializar. Y esa es la realidad. Entonces, quizá, y esto más o menos lo había mencionado anteriormente, de que ellos puedan tener esa conexión, ya sea con familiares. Quizás tienen unos tíos o tienen unos abuelitos que hace tiempo que no hablan con ellos o que no los ven, y entonces es importante que se mantenga esa conexión, porque somos seres humanos que necesitamos socializar y conectarnos. No tiene que estar en el horario todos los días que hablen con amiguitos o con familiar, pero puede estar una vez a la semana en el horario. Usted recordarle, hoy te toca hablar con tu amiguito, o hoy hay un cumpleaños virtual. O sea, diferentes cosas que usted pueda hacer para que esa socialización se mantenga, porque es un tiempo difícil y, como mencioné anteriormente, todos estamos afectados por esta pandemia. El otro consejo dentro de qué podemos hacer para cuidar a nuestros hijos o apoyarlos es hacer tiempo de diversión, tiempo de calidad con nuestros hijos. Cuando hablamos de tiempo de calidad, no estoy hablando que tiene que ser 1 hora, que tiene que ser 3, que tiene que ser 10. Estamos hablando tiempo de calidad. Y para mí, tiempo de calidad es significado de yo pensar como adulta ahora, pensar en mi niñez, en esos momentos gratos que yo tuve en mi niñez, y pensar qué era lo que yo hacía, qué era lo que mis papás hacían conmigo, o cuáles eran los momentos que yo disfrutaba. Y muchas veces como padres pensamos que para yo pasarla bien o para que mis hijos la pasen bien, tienen que tener los juguetes más caros, o tienen que tener mucho dinero, o el papá tiene que trabajar mucho. Y la realidad es que las cosas más bonitas y más preciadas de la vida son esas cosas que no tienen precio. Por lo tanto, mi recomendación es que usted pueda hacer memorias con ellos. Como bien mencioné anteriormente, este tiempo no regresa, es un tiempo difícil, pero nosotros como padres somos los que le estamos dando normalidad a nuestros hijos, somos los que vamos a estar, somos su área de confort, somos los que estamos ahí para ellos. Si nosotros pasamos ese tiempo de calidad con ellos, ya sea con pasatiempos nuevos, creando manualidades, ya sea buscando tutoriales en YouTube de diferentes cosas como maquillaje, fotografía, hacer pasteles, coser, hay tantas cosas, infinidad de cosas. Pero si usted puede buscar todas esas cosas y buscar pasatiempos nuevos o cosas para hacer con sus hijos, definitivamente usted va a ver que su amor, esa conexión familiar va a estar ahí, siempre ahí, y va a crear memorias hermosas. ¿Okay? Otro consejo es tomar tiempo para escuchar a sus hijos. Puede ser que ya recibió información de algunos amigos o recibió información de algunas redes sociales, o simplemente se está dando cuenta que no están saliendo tanto como antes. Por lo tanto, usted tomarse unos minutos, puede ser al día o cuando usted desee, pero tomar unos minutos para sentarse con sus hijos y decirle cómo te sientes, cómo has estado manejando esto, porque a veces pensamos que porque nuestros hijos están calladitos o porque están siempre muy ocupados, están perfectamente bien. Y sin embargo puede haber una mezcla de muchas emociones o de pensamientos, y es importante que nosotros podamos como padres notarlo y sentarnos y hablar con ellos y ocultar, preguntar a ver qué está pasando. Hay algunas preguntas que se pueden hacer, como por ejemplo, ¿hay algún amigo que extrañes mucho? O si pudieses hacer alguna cosa en el día de hoy, ¿qué harías? O cuáles vacaciones de las que fuimos anteriormente disfrutaste más. Simplemente, o has escuchado algo de la pandemia que te preocupa, o que crees que es difícil. O sea, al final es muy importante que nosotros podamos tener ese tiempo, que ellos sepan que pueden abrirse con nosotros de cualquier situación. El sexto consejo sería observar como padres cómo yo estoy manejando mis emociones y mis acciones al frente de mis hijos. O sea, que si yo estoy como loca, gritando cada vez que sale una noticia nueva, o cada vez que pasa algo, o si estoy todo el tiempo decaída,
no estoy diciendo que no esté mal, que esté mal, porque somos humanos y porque estamos viviendo un tiempo incierto y porque todos estamos siendo afectados por la pandemia. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que yo, como ser humano, me tengo que auscultar y tengo que observar. Ay, yo creo como que no he estado manejándolo muy bien, o he estado diciendo lo que siento mucho en alta voz. Y entonces, si yo he estado haciendo eso, muy probable mis hijos me están viendo y están quizás manejando las cosas de la misma forma. Por lo tanto, es importante que yo, primero, que me entienda, porque esto es algo diferente y es algo difícil. Segundo, que yo como adulta busque qué estrategias puedo utilizar para yo manejar las cosas mejor. Por ejemplo, si yo sé que la música me funciona, pues utilizo la música. Si yo sé que hablar con alguien me ayuda, pues lo hago. Si yo sé que correr, caminar me ayuda, pues también lo hago. O sea, al final, ¿qué yo puedo utilizar para yo sentirme mejor? Y eso se llaman las habilidades de afrontamiento, simplemente las destrezas para manejar o expresar nuestros sentimientos y emociones. En inglés se le llaman lo que son los coping skills, o los self-care skills. Entonces, si usted desea saber más sobre eso, usted puede ir online y buscar, y usted, según su necesidad y sus gustos, usted busca diferentes opciones, y ahí eso le va a ayudar a usted a calmarse, a tranquilizarse un poco mejor. Déjame ver. Entonces, el último consejo para nosotros poder ayudar a nuestros hijos o ayudarlos a manejar mejor lo que es la pandemia es observar si nuestros hijos están mostrando algún cambio en comportamiento, ya sea que están más aislados de lo común, o ya sea que están más irritables de lo común, o sea que se enojan de lo que sea, de cualquier cosa, o se asustan de cualquier cosa. O sea, si usted ve un cambio en el comportamiento de sus hijos, en el dormir de sus hijos, en el comer de sus hijos, bueno, en el comer, en el comer depende, porque desde que están en la casa, ¿verdad? Hay muchos que se quieren comer todo. Pero si hay ciertas cosas que a usted le preocupa, es importante que usted se siente con ellos. Y estas destrezas que usted va a aprender y que ya está utilizando, se las comparta a ellos. Diga, mira, cuando mamá se siente triste, cuando mamá se siente enojada, a mí la música me ayuda mucho. O hablar con alguien me ayuda mucho. Y usted puede enseñarle esa lista de destrezas o de coping skills, y usted le enseña desde jovencito, a poder decir, primero, que es normal que yo me siente como sea, y segundo, que hay formas de yo poder expresarlo y de manejarlo. O sea, no estoy mal si estoy triste, no estoy mal si estoy ansioso. Estamos viviendo un tiempo incierto, eso es normal que muchos nos estamos viendo afectados y que muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Dentro de esas destrezas que yo le puedo enseñar a mis hijos, está en el área física, que por ejemplo hay muchas personas que le ayuda mucho el ejercicio, el caminar, el correr, el practicar algún deporte nuevo. Hay otras personas que le ayuda mucho el escribir en un diario, o colorear, o pintar, tomar fotografías de diferentes cosas. Hay personas, como les digo, herramientas de respiración profunda, respirar profundamente. Hay aplicaciones en el teléfono que también podemos utilizar. En YouTube hay muchas cosas que podemos también escuchar, como los sonidos de la lluvia o del océano, y entonces practicar la respiración poco a poco, eso puede ayudar también. Y en el área que es espiritual, pues entonces hay muchas personas que les gusta la meditación, la yoga. Hay personas que son un poco más espirituales y tienen quizás un asesor, un mentor espiritual, quizás hablar con ellos, escuchar predicaciones. Cada persona es muy diferente, pero al final es muy importante que entendamos que estamos viviendo un tiempo demasiado incierto, un tiempo que todos nos estamos viendo afectados, que no sabemos cuándo va a terminar, y al final es muy importante que podamos nosotros como adultos estar bien, pero a la misma vez poder estar ahí para nuestros hijos. No sé si habrá alguien que tenga algunas preguntas, algún comentario. Voy ahora a cotejar rapidito, a ver si alguien tiene algún comentario. Definitely love ocean sounds, it's soothing. Gracias, Anibe, por tomar el tiempo de servir a la comunidad. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta con relación al tema o alguna sugerencia, lo puede escribir en el post, y entonces más adelante le estaríamos respondiendo.
Pero básicamente este es lo que queríamos traer en el día de hoy, que ustedes pueden entender que estamos viviendo un tiempo demasiado incierto, un tiempo en el cual todos nos estamos viendo muy afectados y al final nosotros debemos tratar de tener estrategias no solamente para nosotros poder manejar las cosas bien, sino que para poder ayudar a nuestros hijos. Como le mencioné anteriormente, el Tennessee Recovery Project, estamos tratando de ayudar a muchas personas en 21 condados de Tennessee. En la página está lo que es el número y se lo puedo mencionar, es el 1-888-460-4351. Nos puede llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde o sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si usted entiende que necesita recursos de la comunidad o necesita herramientas para manejar sus emociones, o si necesita quizá cualquier ayuda de la comunidad en este momento, porque sabemos que todos nos estamos viendo afectados por la pandemia. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que tengan linda tarde. Cuídense mucho.